armazón metálica. ¿Qué vamos a necesitar como materiales? Pieza de mano de alta velocidad. También podemos necesitar un micromotor con fresas, ¿no? Para laboratorio. Vamos a necesitar la pieza de mano, la serie indicadora de presión, fresas de carburo de tungsteno o diamante número 2, una lupa, o si realmente pues tienen una visión perfecta pues no es necesario, papel articular fino de 5 micras, un papel articular que se necesita, no es el papel que ustedes ven convencionalmente, el papel articular que ustedes ven convencionalmente que trae rojo y trae azul, ese es un papel utilizado para ajustar prótesis completas, que es un poco más grueso. El papel articular fino es uno que es bien delgadito, que solo trae un color, generalmente viene en color azul, ¿sí? Y viene de 5 micras ya para poder verificar las estructuras metálicas. Podemos utilizar pasta indicadora de presión, ya sea rojo inglés, con cloroformo o con agua en su defecto, o con alcohol, el óxido de zinc, con aceite o grasa vegetal, y uno que se llama Fit Checker, que es una silicona fluida de la GC, o pueden incluso utilizar silicona fina, que es lo que generalmente ocupamos nosotros aquí en las clínicas para no hacer incurrirlos en otro gasto, y funciona perfectamente. Para indicar esos puntos de presión, les vuelvo a mencionar, podemos utilizar rojo inglés con cloroformo, con alcohol, incluso con agua, pero funciona mejor con líquidos volátiles. El óxido de zinc con grasa vegetal, que es la misma óxido de zinc que ustedes ocupan en los cementos. Luego con aceite mineral también se puede utilizar. Y el Fit Checker o silicona fluida de la GC. Es lo primero que ustedes van a ver. Cuando les regresan la estructura metálica del laboratorio, lo primero que ustedes van a hacer es una inspección visual de su removible. Tienen que evaluar, como segundo punto, si el diseño y esta estructura metálica ajustan en el modelo maestro, en el modelo que ustedes mandaron. Si no ajusta bien en ese modelo, no les va a ajustar en boca. Si ustedes ven que ese modelo está raspado o que metieron la estructura a la fuerza y se miran áreas donde el modelo está raspado, donde está desgastado, saben que en boca no les va a quedar. Entonces, tiene que asentar perfectamente el armazón en el modelo maestro que ustedes mandaron. Y como tercer paso, se prueba en boca, ¿verdad? Tenemos que ver el ajuste. Primero inspeccionarla visualmente, luego evaluar que adapte al modelo, y 3, ajustarlo en boca. En la inspección visual que vamos a ver, van a examinar el lado interno del removible, del armazón metálica o esqueleto, para que ustedes vean que no hayan poros o defectos del colado. Eso es bien común, que cuando se tienen estructuras metálicas, cuando se hacen colados tan grandes, pueden aparecer poros, pueden aparecer áreas que no se ha unido completamente el metal. En esos casos saben que en esas zonas puede haber riesgo de fractura donde estén estas áreas. Entonces deben examinar el lado interno de la prótesis, que no hayan poros, y el lado externo obviamente también, ¿verdad? Cualquier falta de unión que tenga el metal durante el colado va a terminar en una fractura. Deben inspeccionar, que creo que aparte de los defectos es lo más importante, deben inspeccionar que el diseño que ustedes elaboraron y mandaron sea el que les hayan elaborado en el laboratorio. Es bien, es bien común que ustedes diseñen un aparato y les manden otro, porque hay técnicos que no respetan la decisión del odontólogo, y hay odontólogos que le piden al técnico que se los diseñe. Entonces muchos odontólogos no saben cómo les va a llegar su aparato removible.
Entonces deben inspeccionar que lo que ustedes mandaron como diseño de removible, eso sea lo que les hayan regresado ya en el colado. ¿Sí? Que vayan todos los elementos, ganchos, retenedores directos con sus respectivos apoyos, las placas proximales que ustedes pusieron, el conector mayor que ustedes diseñaron, las bases protésicas o las rejillas que ustedes hayan diseñado, que sean de la manera que ustedes las pusieron. Por eso es que yo a todos en el laboratorio les he hecho hincapié, dibujen bien, dibujen a dónde quieren los componentes de la prótesis, porque así como ustedes los dibujen, así se los van a mandar. Si ustedes dibujan el gancho y no ponen la parte terminal del retenedor en el área de socavado útil, pues entonces si no lo pusieron ustedes, no se los van a poner en el laboratorio. Tiene que ser todo bien detallado. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver si lo que les mencionaba al principio, si hay poros o hay burbujas del metal. Si hay burbujas del metal, pues se pueden quitar con una pieza de mano. Si hay poros en el metal, pues difícilmente los van a poder quitar con una pieza de mano, pues ahí lo que tocaría sería regresar el aparato y hacer una soldadura. Entonces, deben verificar si hay porosidades o nódulos que ustedes realmente los puedan quitar. ¿Okay? Porque esos puntitos que le quedan del revestimiento o esos puntos que les quedan en el metal como burbujas, no van a dejar que el armazón asiente por completo en boca. ¿Sí? Y lo que yo les mencionaba también, que el modelo maestro, si viene desgastado o viene raspado, donde metieron el removible a la fuerza, saben que, saben que no les va a sentar el removible o ese armazón en la cavidad oral. Entonces, en la inspección visual, para resumir, ustedes van a verlo tanto por arriba como por abajo, a ver si no tiene poros o defectos o nódulos. 2. Deben comprobar que el removible incluya todas las características que ustedes diseñaron. Todos los componentes que ustedes colocaron deben venir en el armazón. 3. Si existen poros o nódulos en el metal, los pueden quitar con una pieza de mano o con una piedra abrasiva. 4. Deben verificar que no tenga el modelo, no venga forzado o no se hayan raspado el modelo para poder hacer asentar la armazón. Aquí pueden ver, permítanme, aquí pueden ver que hay dos burbujas en el armazón, en el colado. Aquí hay otra burbuja donde tengo el puntero. ¿Sí? Están debajo de los apoyos. Eso no va a permitir que su armazón asiente completamente. Aquí hay otra burbuja que está en el paladar. Probablemente el armazón se va a sentar, pero al paciente le va a doler. ¿Ya? Porque esto va a estar en contacto con la mucosa palatina. Aquí hay otra burbuja. Aquí tenemos otras burbujas. Por ejemplo, aquí en el brazo recíproco, que va a evitar que se asiente la restauración. Por muy pequeña que sea la burbuja, recuérdense que es metal, es duro y el diente también es duro. Entonces, dos estructuras así con esa rigidez no van a permitir que asiente la restauración. Deben ver que no hayan poros, irregularidades o falta de unión en la estructura metálica, como ven aquí. ¿Verdad? Porque esos son defectos del removible. Eso que van a ver ahorita mismo, donde está el calibrador, este es el calibrador de metales. Ustedes creo que conocen el calibrador Boley, este es un calibrador para metal. ¿Sí? Esto que van a ver es lo más frecuente que les puede pasar. ¿Dónde se fractura? El lugar más frecuente de fractura es la unión entre el conector menor del gancho y el apoyo. ¿Sí? El grosor mínimo debe ser de 2 milímetros, pero justamente aquí es el conector mayor donde lo estoy señalando. Aquí ve el conector menor. Aquí donde hace la curva para entrar al diente, muchas veces ustedes no hacen un desgaste suficiente o no le hacen esa salida al gancho.
Entonces el metal queda con muchísimo menos grosor de lo necesario. Entonces esta parte es donde generalmente va a haber fracturas porque queda demasiado delgado. El mínimo de grosor que les debe quedar es 1.2 milímetros. El ideal son 2 milímetros. Entonces deben verificar que donde hagan un apoyo, hacer la salida hacia el conector menor, como en este caso. Si aquí está el apoyo, lo tallan en el diente, se le hace una salida para que quede con un grosor adecuado el conector menor donde se une con el apoyo, o si fuera un retenedor directo, hacerle la salida completa al brazo retentivo y la salida al brazo recíproco para que no haya fracturas en esas zonas. Generalmente este punto es donde mayor se fractura, el apoyo con la unión del conector menor. Deben tener un calibrador de metal, creo que no se los puse en los materiales al principio, porque con el calibrador de metal deben ver que todas las partes del removible tengan el grosor correcto. El grosor mínimo son 2 milímetros. Todos los metales generalmente funcionan mejor a 2 milímetros para ser colocados en cavidad oral. Entonces deben verificar que cada estructura tenga el grosor mínimo de 2 milímetros. Por ejemplo, en conectores mayores, 2 milímetros de grosor. Para conectores menores, 2 milímetros de grosor. Ya vieron que lo menos que pueden tener es 1.2 milímetros. Vea, ya arriesgándose un poquito que el paciente al morder genere fuerzas demasiado grandes y se fracture. 2 milímetros es una medida más adecuada. Dicen que deben flexionar con mucho cuidado. Aquí debimos haber puesto flexionar con mucho cuidado el conector mayor para sentir su rigidez. Sí, porque el conector mayor no debe ser flexible. Debe tener un ligero movimiento, que sobre todo ese pequeño movimiento se utiliza cuando el paciente se coloca la prótesis. Pero de lo contrario ese conector debe ser rígido. Dicen que debe sentir la rigidez con los dedos para ver que todo está bien. Si ustedes lo pueden flexionar con las manos, regresen, lo que ese aparato no les sirve. Ok, siempre debemos hacer una evaluación del diseño de la estructura metálica y cómo adapta al modelo maestro. Es a veces un poco más costoso, pero muchas veces es bueno sacar dos modelos, pero el otro modelo debe ser duplicado del original que les queda a ustedes para tenerlo en su clínica. Cuando llega la estructura metálica, en el modelo que les mandan, obviamente asienta, pero ya en el modelo que no se ha trabajado, que es el que ustedes tienen, duplicado del modelo original, ahí pueden verificar si realmente la estructura asienta por completo. Debemos comparar el diseño del armazón junto con el de la orden de trabajo y el modelo de diagnóstico. ¿Sí? Ustedes toman su impresión, lo sacan en yeso extraduro, a esa impresión le sacan otra impresión con alginato para duplicarlo lo más fiel posible, mandan su modelo de trabajo original al laboratorio, les regresan la armazón y ustedes pueden comparar la armazón de la estructura metálica en el modelo que ustedes tienen, a ver si asienta. Si no asienta, saben que les va a costar ajustarlo en boca. La estructura debe ajustar en el modelo maestro sin que hayan desgastes, sin que esté raspado. Los apoyos oclusales deben ajustar exactamente, vean aquí cómo están. No hay ningún apoyo levantado. ¿Vean? Deben ajustar los apoyos. Recuérdense que los apoyos son los que le dan el soporte vertical a la prótesis. Si los apoyos no ajustan o no asientan por completo, la prótesis no tiene soporte vertical, entonces la prótesis les va a fallar y va a dañar el periodonto, les va a dañar los tejidos circundantes del aparato. La placa lingual debe estar en un contacto íntimo. Recuerden el diseño de las placas linguales. Si las placas linguales deben llegar hasta el cíngulo, deben seguir la forma del festoneado, no deben exceder la zona del frenillo, deben estar despegados 1 a 3 milímetros
del margen gingival. Debe tener grosor de 2 milímetros. En este caso tiene dos apoyos aquí para funcionar como retención indirecta. Obviamente debe tener lechos para apoyo bien elaborados. Deben verificar que todo adapte, las placas proximales deben adaptar también. Las barras linguales pues no deben tener un contacto íntimo, el contacto debe ser mínimo. ¿Por qué? Porque recuerden que es una barra que se puede mover y si está demasiado pegado a los tejidos le va a causar una abrasión al tejido, lo va a lastimar. Entonces estas barras linguales deben tener un contacto bien mínimo, solo con la saliva y contacto. Aquí está escrito en mayúscula, vean. Si el esqueleto o la estructura metálica no coincide con el diseño que ustedes mandaron, mándenlo de regreso, que se repita, porque el técnico no siguió sus indicaciones. Deben verificar si se adapta el armazón al modelo maestro siguiendo el eje de inserción seleccionado. Recuérdense, ustedes paralelizaron su modelo en su mesa de diseño. Eso es lo que hemos visto en el laboratorio. Si ustedes seleccionaron que el eje era perpendicular al eje, saben que eso no tiene modificación. Si ustedes le pidieron al técnico, o perdón, si ustedes vieron en la mesa que se movía en sentido anterior o en sentido posterior y le pidieron al técnico que así se hiciera, recuérdense que ustedes tripodizan al final. Y una vez tripodizado, pues en el laboratorio van a reproducir su diseño. Entonces, si se le pidió al técnico que hiciera ese tipo de movimientos hacia anterior o hacia posterior, saben que el eje de inserción no va a ser perpendicular al eje. Y todo eso deben verificarlo porque así le van a enseñar a su paciente a colocarlo. Si se observa que el ajuste y el pulido del técnico es excesivo de la prótesis, se va a fracturar, no va a ajustar bien y habrá pérdida de retención friccional. Solo debe pulirse la parte externa, ¿sí?, del removible como tal. La parte interna muchas veces solo va a ir arenado con óxido de aluminio de 50 micrones. O si se hace un pulido, el pulido debe ser mínimo, no un pulido de espejo. El pulido debe ser mínimo porque si se pule demasiado, obviamente va a haber desgaste y si hay desgaste no va a ajustar a los tejidos del modelo, que están en el modelo, no va a ajustar y en boca pues también va a quedar desadaptado. Si se pule excesivamente pues se puede llegar a fracturar porque se adelgaza mucho el pulido, siempre va a haber un adelgazamiento de la estructura. Okay, eso es lo que ustedes deben verificar cuando les llega el armazón. Que sea su diseño, que no tenga poros, que vaya bien pulida, que vaya bien adaptada al modelo de trabajo. Todo esto lo deben verificar, todo lo que hemos estado viendo deben verificarlo en sus modelos de diseño de trabajo. Y lo que yo les mencionaba, si pueden saquen un nuevo modelo para que prueben el armazón, que les quede y les ajuste tal como ustedes lo mandaron y tal como el técnico les hace ver en el modelo de trabajo, el modelo maestro. Okay, una vez que ya verificaron todo eso, ya pueden pasar a ajustarlo en boca. ¿Cómo lo van a ajustar? El ajuste se hace en dos pasos. Uno, lo van a adaptar hacia los dientes pilares y a los tejidos blandos. Y dos, van a hacer el ajuste de la oclusión antagonista. Lo primero que van a hacer es adaptarlo en los dientes pilares. ¿Cómo va a ser esta adaptación hacia los dientes y hacia los tejidos blandos del paciente? Pues ustedes van a ir ejerciendo una presión moderada sobre la estructura y van a ir asentando la restauración, van a ir asentando el esqueleto de la prótesis, siguiendo el eje de inserción que ya habíamos establecido previamente. Pueden suceder dos cosas.
Uno, que se coloque sin dificultad. Y dos, que no se asiente. Si ustedes saben el eje de inserción, saben que cómo se va a ajustar, cómo va a ir asentando. Y si asienta sin dificultad, pues el removible está perfecto. Si no asienta, pues ahí sí tenemos problemas porque tienen que empezar a desgastar y hacer modificaciones sobre la estructura. Si no se asienta por completo, como dice aquí, y se siente una presión digital mayor, se debe localizar y eliminar esa zona de presión. Si no, al paciente le va a producir dolor, que es lo más seguro que ni siquiera le va a llegar a doler porque no van a poder ni siquiera meter la estructura. Y si la estructura no está sentada, pues no podemos pasar a los siguientes pasos. ¿Sí? Debemos verificar el eje de inserción, si es en sentido perpendicular o si es antero-posterior o si es posterior-anterior. Y recuerden, yo les mencioné, por lo menos a los que estaban en mis mesas, o los que tuve la oportunidad de ayudarles, que si movían la mesa en sentido medio lateral para buscar el de su acabado útil, también tenían que verificar si entraba primero el lado derecho o el lado izquierdo. Cuando se mueve la mesa en sentido medio lateral, deben ver qué lado entra primero, porque así se lo van a explicar a su paciente. Que se ponga primero el lado derecho y después haga presión al lado izquierdo, o primero el izquierdo y después el derecho, siempre conservando el eje de inserción que habían diseñado previamente. Para detectar estos puntos, estas áreas que están ocasionando que la armazón no asiente, pues vamos a utilizar cera indicadora de presión. Es una cera que ya venden. Aquí no sé si la traen, pues no es de uso común. Es una cera, ¿cómo les explico? Como chiclosa, que el paciente muerde y va a dejar un punto justamente donde hay un área de presión excesiva. Ya vamos a ver si creo que tengo fotos de eso. También podemos utilizar el rojo inglés con alcohol. Es el rojo inglés es como viene como que fuera una pasta sólida. Ustedes la raspan sobre un DATEN, le colocan alcohol y con eso van a pintar la armazón para poder detectar las áreas de presión. Podemos utilizar silicona fina, que es lo más común de utilizar aquí. Una silicona para determinar las áreas de presión. Podemos ocupar oclude, que es un material en forma de aerosol, viene en color verde o en color rojo, se remueve fácilmente, se lo mueve con agua, ¿sí? Es caro como desventaja y es difícil trabajarlo en presencia de agua. Y tenemos lo que es la PSI, que es la pasta indicadora de presión, que también es una silicona, es todavía más fluida que la silicona fina. Y ya se lo sirve para eso. No, es una silicona que no sirve para nada más que para indicar puntos y áreas de presión. Entonces, para detectar las presiones en esos armazones tenemos varias armas para trabajar. Sí, tenemos la cera indicadora de presión, el rojo inglés, la silicona, el oclude y la PSI. PSI si encuentran aquí, si venden. Silicona fina creo que es lo que todos vamos a utilizar, porque es la que todos tenemos, ¿no? Para no incurrir en otro gasto y funciona perfecto. Todos estos materiales se colocan en el área del armazón que entre en contacto con las piezas pilares, o sea, van a colocarlo debajo de los ganchos, debajo de los conectores mayores, ¿sí? Se introduce en la boca, se asienta lo mejor posible, se espera que, si es silicona, se espera que termine de polimerizar. Si es el rojo inglés, pues obviamente van a quedar puntos brillosos cuando ya el material se haya secado por completo. Y esos puntos brillosos que deja la silicona, esos puntos brillosos que deja el oclude, que deja la cera, que deja el rojo inglés, esos puntos brillosos indican interferencias. Y son las únicas zonas pues que se van a desgastar para comenzar a sentar la armazón.
La única zonas en las cuales el metal sí se despinta o se desplaza y no hay que desgastar es en los planos guías. Aunque hay ocasiones que destruyen el modelo o el modelo no impresionó bien la parte distal del plano guía y la placa proximal queda demasiado bulbosa. Entonces en esos casos sí hay que ajustarlo, pero normalmente en los planos guías, cuando ustedes lo pintan con estos materiales y asientan la armazón, pues obviamente como es el que está en contacto con los dientes, se va a desgastar. Entonces, pero no quiere decir que por eso lo van a despintar, lo van a ajustar, perdón, con una fresa. Aquí está el oclude, es un aerosol que viene rojo o viene verde. Esta es la pasta indicadora de presión, es de la Coltene. Es es para estructuras de removibles, pero también sirve para bases de removibles, para ajustar las bases a los rebordes. Sirve para ajustar coronas también, puentes fijos, sirve para ajustar de todo. Y tenemos lo que es la silicona. La silicona fina con su catalizador, ustedes lo mezclan, lo colocan bajo el removible o en las áreas que ustedes sienten que hay demasiada presión y ahí les va a revelar el punto donde tienen que desgastar. Aquí se coloca la pasta indicadora de presión. Ahí que lo que yo les mencionaba, los planos guías siempre van a estar contactando, entonces casi siempre van a aparecer sin pasta. No quiere decir que los van a desgastar de primas a primeras, pues porque los van a dañar y siempre tienen que quedar pegados al plano guía. Si no, al paciente se le mete comida. Entonces se coloca por dentro, se pinta, se asienta en la boca y ahí van a ver estas áreas de presión. Este es un plano guía y siempre van a aparecer raspados, es lo que yo les mencionaba. Siempre van a aparecer sin material y no quiere decir que por eso lo van a desgastar. Las demás áreas sí, como esta, por ejemplo. Es un conector menor en el que se pintó por completo con estos materiales, cualquiera que sea, y donde hay un contacto excesivo, el material se pierde. Queda un punto brilloso, ese punto lo tienen que desgastar. Con una fresa o con alta velocidad o puede ser con un micromotor y con piedras blancas o piedras para trabajar metales en removibles. El rojo inglés se presenta en polvo o en barra. En cualquier presentación que venga, pues se combina con alcohol para formar una pintura. Se aplica con pincel o con un instrumento fino. Se puede aplicar también en la parte interna de las prótesis removibles. Es barato, es fácil de aplicarse. El alcohol es para que cuando que se evapore rápido la pintura y quede seco, ¿vea? Y así lo puedan llevar a la boca. Pero tiene una gran desventaja, cuesta removerlo, cuesta despintarlo además de la estructura. Entonces a veces los removibles pueden aparecer manchados cuando ya les van a poner el acrílico, porque se llena tanto, es tan difícil de remover que se puede manchar de rojo, ¿sí? Se puede ocupar un cepillo para removerlo con alcohol o se puede utilizar ultrasonido, pero eso ya lo hace el laboratorio. Se meten en baños de ultrasonido para poderlos remover y dejarlos completamente limpios. Este es el rojo inglés. Les soy sincero, no sé quién lo vende, no sé si todavía venden. Yo sabía qué corporación dental tenía, pero hace muchos años, porque realmente yo por lo personal casi no lo utilizo. Utilizo silicona o PSI. ¿Ya? Esto es económico y todo, pero le comento, no sé si realmente todavía lo venden. Si alguien tiene, porque algún odontólogo tenía y se lo regaló, pues ahí tenga lo que probablemente le vaya a funcionar. Porque son materiales que se utilizaban hace mucho tiempo. El procedimiento para utilizar el rojo inglés es secar la superficie interna del armazón. Debe estar bien seco para que se adhiera por completo el material. Ustedes aplican el rojo inglés con un pincel en la superficie de los ganchos, conectores, conectores mayores, conectores menores, todo donde ustedes crean que puede estar topando, o si pintan toda la estructura, esperan que se seque y luego se asienta. Aquí lo tienen, ¿eh? Este es una mezcla con alcohol, se utiliza un pincel y se va pintando todo el armazón. El solvente se evapora
queda seco en el armazón y ustedes lo colocan según su vía de inserción a ver en qué punto se está contactando. Se remueve el armazón y se observan las áreas de interferencia. Estas se van a ver brillantes como aquí, no se alcanzan a ver que hay un punto brillante. Ese punto no deja que asiente el armazón por completo. Miren, todas las demás no tienen puntos brillantes. Eso quiere decir que asientan bien, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Pues agarrar una fresa y desgastar ese punto que está brillante y luego volver a pintarlo con rojo inglés y volver a probar. Aquí lo tienen, se desgasta con una fresa, luego se vuelve a pintar y se vuelve a probar. Una vez que ustedes crean que ya les asentó la restauración o que ya les asentó la armazón metálica, deben comprobar que se les ha asentado por completo. ¿Cómo lo van a hacer? Uno, van a secar la unión del metal con la superficie del diente, le van a tirar aire para ver con la jeringa triple, le van a tirar aire para ver si realmente no quedan espacios entre el diente y la estructura metálica. Dos, van a pasar un explorador. El explorador se pasa a través del borde de todos los retenedores, apoyos, placas proximales, para ver si realmente no hay un espacio demasiado grande en el cual eh, se vaya a atrapar alimentos o que no se vaya a poder utilizar realmente ese removible. ¿Qué, qué tipo de explorador debe ser? Los exploradores generalmente tienen puntas hasta de .05. Hay un explorador de la Gifridi que ya viene bien calibrado. Eh, si mal no me equivoco, tiene .02 la punta de ese explorador. Entonces es un desadapte aceptable, digámoslo así, para que el paciente pueda utilizar la estructura y la armazón. Pero deben comprobar primero secándolos, ver si no hay un espacio entre la unión y el diente o los demás de los tejidos, y luego pasar a un explorador. Si la punta del explorador entra por completo, tiene que o no está completamente sentada la estructura, no les ha bajado por completo, o definitivamente tiene que mandar a hacer otra. Una vez que ya les asentó la restauración, una vez que ya asentaron los apoyos, que es lo más importante, una vez que llegó el brazo retentivo a su área de socavado, una vez que ya tienen el conector mayor completamente asentado en los tejidos, deben ajustar la oclusión con el antagonista. Eso es bien común que se les olvide aquí en las clínicas. Sí, doctor, ya sentó el armazón, vaya, y le empiezan a poner los dientes o le empiezan a hacer el siguiente paso, que es la impresión mucostática, y se les olvidó que lo tenían que ajustar con el antagonista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya viene procesado, les queda con mordida abierta, porque se les olvidó ajustar la oclusión. Pero después que ya sentó el armazón, tienen que hacer que el paciente muerda. Y el paciente debe morder como que si no tuviera nada puesto. ¿Okay? La mayor parte de veces esos puntos de contacto excesivos están en los apoyos. ¿Sí? La armazón aquí dice, miren, no debe aumentar la dimensión vertical, no debe quedar el paciente con la boca abierta. Se deben eliminar todas esas interferencias, tanto excéntricas como movimientos excéntricos. Se le pide al paciente que muerde en máxima intercuspiración y se le pide al paciente que haga lateralidades para ver a dónde están esos puntos que tienen que desgastar. Les digo, generalmente son los apoyos, porque es lo único que va a estar en contacto en oclusal. Pues si está el apoyo causando una interferencia o está levantando la dimensión vertical, se va a ir desgastando, pero siempre tienen que irlo desgastando en el centro, con la forma del apoyo. No hagan desgastes planos, agarrando la fresa y lo hacen planos por completo. Se me sale la presentación blanca, no sé. O se ve, se ve. Ah, sí. Pensé que se me había salido la presentación. Eh, Hacen los movimientos excéntricos, hacen los movimientos excéntricos y esos puntos pues los van a ajustar con fresas.
Este procedimiento de ajuste se hace en el metal y se puede hacer en dientes naturales antagonistas. A veces hay que colocar estructuras del removible en zonas donde hay contacto con el antagonista. Siempre se debe tratar de evitar o evitar a toda costa hacer ajustes en dientes antagonistas. Recuerden, están perdiendo estructura dental que nunca van a recuperar, pero hay veces que es necesario porque no hay otra manera de colocar el removible. Entonces, ustedes deben identificar los contactos altos. Se usa papel articular, obviamente, ya habíamos hablado qué tipo de papel van a utilizar. Es un papel de un solo color, no es el papel para prótesis completa que están acostumbrados a utilizar, que tiene rojo y azul, ¿sí? Y vamos a ir desgastando ligeramente los apoyos. Van a ir probando varias veces hasta que logren ajustarlo por completo. Una vez hecho el ajuste, se vuelve a pulir las áreas desgastadas con piedras y discos de hule y pastas de pulido. Si ustedes desgastaron la armazón del removible, vuelvan a pulir. Recuerden, si está pulido, la cavidad oral no lo va a interpretar como una interferencia. Si tiene un área rugosa, la cavidad oral va a interpretar como que es una interferencia y va a intentar desgastarlo o intentar bruxar con un aparato. Si ajustan dientes antagonistas, pues obviamente tienen que pulirlos también. Si es una restauración lo que desgastaron, qué bueno, ya era una restauración, solo la pulen. Si es el diente, tienen que desgastar con fresas de diamante, de línea roja, de línea amarilla, y luego pulir siempre con hules el esmalte. Los desgastes son en esmalte, recuerden. Vamos a ver los problemas más comunes y las causas la causa del problema y la solución que puede tener. Cuando el problema es el asentamiento incompleto del armazón, puede ser la causa una impresión inexacta del modelo maestro, un análisis y diseño incorrecto, un error en el laboratorio, una retención excesiva del gancho. Si la impresión no está exacta, pues hay que tomar otra impresión como solución. Si el análisis y diseño es incorrecto, pues tienen que volver a diseñar. Si el error es de laboratorio, hay que repetir la armazón nuevamente. Si hay una retención excesiva del gancho, pues hay que ajustar esta retención. Ok. Deben tomar en cuenta, cuando dice error de laboratorio, deben tomar en cuenta que si ustedes diseñaron mal, el laboratorio les va a elaborar mal el removible. ¿Sí? El laboratorio va a hacer lo que ustedes le pidieron, salvo ciertas excepciones en las que el laboratorio hace lo que le da la gana. ¿Ya? Y entonces en ese caso pues se repite el armazón por completo. Pero deben tomar en cuenta eso. Si ustedes toman mala impresión, el laboratorio les va a trabajar mal. Si diseñan mal, el laboratorio les va a trabajar mal. ¿Okay? Tenemos que tener en cuenta cuál es el error, cuál es la causa. Veamos otro problema. Si el problema es falta de retención, asienta, pero no se retiene en la boca, porque puede pasar también que la armazón les quedó perfecta, pero el paciente lo levanta con la lengua y se le cae. El paciente come y se le sale el removible. Entonces, causa de este problema, hay una falla en el análisis. Solución es volver a analizar y volver a diseñar. A varios yo les he dicho, creo que en la parte de laboratorio, que si ustedes colocan un gancho que no es correcto, pues no va a retener. O hay quienes primero piensan qué gancho le van a colocar y después buscan las áreas de socavado. También se lo dije, primero se buscan las áreas de socavado y una vez tengan las áreas de socavado, piensen en utilizar un gancho según las áreas de socavado que tienen. Es cuestión de análisis. ¿Verdad? No se pueden poner primero los zapatos y después los calcetines.
Tienen que hacer los pasos correctamente. Primero se buscan las áreas de socavado y luego diseñan el retenedor directo. ¿Sí? Otra causa puede ser una mala preparación en la boca. Prepararon mal el área de socavado, prepararon mal el apoyo, no prepararon bien los planoquillas. Pues ahí lo que toca es repetir la preparación en boca y volver a tomar impresión y volver a hacer todo. Falta de retención puede ser porque escogieron muy poquitos pilares. Hay que volver a analizar. Falta de retención puede ser porque hay deformación en las áreas retentivas. Hay que tomar una nueva impresión. Recuerden, son impresiones con alginato. Y estas impresiones deben ser vaciadas en el momento. Si no se vacían en el momento, pues va a haber distorsión. Si dijeron la voy a vaciar dentro de 1 hora y le voy a poner aquí, la voy a meter aquí en este topper con agua, obviamente le va a absorber demasiada agua, el modelo le va a quedar muy estrecho y entonces hay que tomar una nueva impresión. O puede ser que todo estaba perfecto pero pulieron demasiado el gancho y cuando se pule demasiado pues hubo un desajuste y el gancho quedó flojo. Pues hay que ajustar la retención en el gancho, eso se puede hacer en el laboratorio. ¿Qué problema podemos tener? Podemos tener interferencias oclusales, el paciente no cierra la boca. Causa preparación inadecuada de los apoyos, preparación inadecuada de las salidas de los conectores menores de estos apoyos. Pues hay que repetir la preparación. Otra causa puede ser apoyos no adecuados. Tenemos que recontornear los apoyos. Obviamente si se recontornea hay que volver a pulir. Otra causa puede ser interferencias con los conectores. Hay que ajustar las interferencias y dar un nuevo acabado a los dientes. Podemos tener otro problema, podemos tener lo que se conoce como efecto de cuña, ¿sí? En el espacio desdentado. Es con un pilar que sea más débil. La causa es que el plano guía o la superficie interna del gancho está localizada en una posición infraprominencial. O sea, colocaron el gancho demasiado abajo o colocaron el plano guía muy abajo. Recuerden, el plano guía se encuentra en el tercio medio y oclusal. Si el plano guía lo ponen hacia gingival, va a causar lo que se conoce como efecto cuña. Pues el removible se va a trabar, por decirlo así, en la parte distal, en la parte gingival, y cada vez que el paciente come va a estar haciendo esa presión. ¿Okay? Pues ¿qué nos toca hacer? Aliviar el área del plano guía. Obviamente eso lo hacen en el laboratorio, esos alivios, pero ustedes deben verificar que se hayan hecho. Otro problema, cuando el armazón tiene retención excesiva, porque también puede pasar que el paciente se pone el armazón y le queda bien bonita, pero no se la puede quitar. Tiene que hacer demasiada fuerza para quitársela, también nos ha pasado. Eso puede ser o es principalmente porque el gancho abarca demasiada área de socavado. Recuérdense que solo la punta del gancho debe llegar al área de socavado. Todo lo demás debe cruzar sobre el ecuador protésico del brazo retentivo. Si el gancho está abarca demasiado espacio en el área de socavado, pues vamos a tener una retención demasiado grande. Entonces, la solución es pulir la superficie interna del gancho, la punta sobre todo. Pueden hacer el gancho más corto. Un gancho demasiado largo, pues le puede retener más. O pueden ajustar el gancho con pinzas, separándolo un poquito del área de socavado, y entonces vamos a tener un gancho que no tiene una retención excesiva. Permítanme, quiero ver que nos hacen falta. Nos hace falta hacer la impresión funcional. Una vez ya ajustaron ustedes la armazón, ya tienen la armazón ajustada, ya les quedó todo bien bonito,
el paciente se la puede quitar, está bien el eje de inserción, está bien la posición de los retenedores directos, está bien la posición de los retenedores indirectos, el paciente le queda perfecta la estructura metálica. Pues los siguientes pasos es hacer una impresión funcional, donde van a hacer impresión de los rebordes para clases 1 y clase 2, obviamente. Las clases 3 y clases 4 no interfieren con una impresión funcional. Luego vamos, una vez hayamos hecho la impresión funcional, que es la siguiente clase, impresiones funcionales, vamos a registrar las relaciones oclusales. Vamos a montar en un articulador. Vamos a tomar registros. ¿Con qué lo vamos a tomar los registros? Haciendo bases, colocando rodetes sobre las bases de acrílico. Donde está el enrejado, que va a retener la base, el conector menor de la base, vamos a poner una porción de acrílico simulando la base, vamos a colocar un rodete y vamos a registrar, vamos a hacer un registro de mordida con esa base de transferencia. En este caso la base de transferencia es su removible. Una vez que ya hayamos registrado las relaciones oclusales, que ya hayamos montado el modelo superior y hayamos montado el modelo inferior en el articulador semiajustable, ustedes van a seleccionar los dientes artificiales para articularlos, igual que en una completa. La diferencia es que aquí en este caso tienen que ir adaptando los dientes, tienen que irlos cortando para que les quede en el espacio que va a estar ocupando tanto la base de acrílico como el conector menor de la base. Luego se hace el procesado de la base de la prótesis, se prueba en boca, se ajusta, se pule y se le va a entregar al paciente. Esos son los pasos que nos hacen falta. Esas son las siguientes clases que vamos a ver. ¿Sí? No sé si tienen dudas cómo se ajusta un armazón. Bueno, sí deben tener dudas porque nunca lo han hecho. Pero lean la clase, leanla detenidamente, véanla. Ustedes se dan cuenta que es relativamente sencillo. Tienen que inspeccionar el modelo cuando le viene, la armazón metálica, con todas las características que habíamos visto ya, cómo debe tener una estructura, y luego deben ajustarlo en boca. Ya vimos los pasos para ajustar en boca, es sencillo, y vimos ciertos problemas que les pueden dar las armazones, como exceso de retención, nada de retención, el efecto cuña, interferencias oclusales, ¿sí? Hay asentamiento de la restauración o que lo que les mencionaba, que asentaba y no retiene. Preguntas. Doctor, buenos días, yo tengo una duda. Bien. Si el metal ya lo medimos y tiene 1,2 milímetros, y Ujú. si en esa zona que existe esa medida hay una interferencia y si desgastamos afectaría. Claro, afecta, porque le va a quedar un área más delgada. ¿Qué tiene que hacer? Después de que hayan ajustado, ustedes verifican que si hay áreas que le quedaron muy delgadas, pedirle al laboratorio que les ponga una soldadura para hacerlas un poco más gruesas, para que no se vayan a fracturar. O sea, el laboratorio lo que va a hacer es que les va a colocar la parte de la soldadura o va a completar la parte que les falta hacia, eh, hacia la cavidad oral. Lo que está hacia los tejidos que usted desgastó y logró asentar, pues eso ya no lo va a tocar. Entonces sí, está bien, si está demasiado delgado y todavía le va a desgastar, pues hay que pedir que lo refuerce. Gracias, doctor. Bueno, no tenía más preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Usted mencionó algo de que en algunas ocasiones es necesario hacer como desgastes en las piezas naturales antagonistas. Sí, ¿En qué situaciones es que se da eso? Porque si no es problema de la prótesis en sí, ¿cuál es el problema realmente que nos hace tener que hacer un desgaste en piezas naturales? el problema puede ser que tengamos una extrusión de la pieza antagonista. Usted elabora el removible tiene los grosores normales y sabe que si va a desgastar el apoyo
va a quedar una estructura más delgada, más débil, en ese caso en ese apoyo, porque casi siempre lo que topan son los apoyos. Si el desgaste que le va a hacer al removible va a dañar el removible y tiene una pieza que está extruida, mejor hacemos un ligero ajuste en la pieza que está extruida y no dañamos el removible. ¿Sí? En esos casos, si el desgaste que va a hacer usted es porque definitivamente el removible no queda, ya no le quedó porque ya le desgastó mucho al removible y dije, bueno, entonces desgastemos el antagonista. No, ahí el error es de diseño o de preparación de esos apoyos. Hay que repetir todo el removible. Pero muchas veces la gente abusa del desgaste de las piezas antagonistas porque es como ya no me quedó, le voy a desgastar al de arriba, ¿verdad? Para no mandar a repetirla. No, ahí sí es de verificar en qué casos usted va a hacer desgastes en los dientes antagonistas. Una extrusión puede ser un caso, ¿verdad? Pero si el desgaste es excesivo porque ya el removible no le quedó, mejor mande a hacer otra vez el removible con una nueva preparación en la cavidad oral, ¿verdad? O con un nuevo diseño. No sé si me da a entender. Sí, sí, doctor, gracias. Ok. ¿Tenían alguna otra pregunta? Solo permítanme un segundito. Vamos a ver, los temas que vamos a evaluar para el examen serían hasta aquí, hasta esta clase. En la otra clase vamos a ver lo que son impresiones estáticas, o sea, ya después del parcial vamos a ver lo que es entrega de la prótesis, más las recomendaciones, el montaje, vamos a ver lo que falta que yo les mencioné, los literales. Vamos a dejar hasta aquí la clase por hoy. eh, y van a ser los temas evaluados hasta hoy. El examen es el día jueves, de 8 a 9 es el práctico, de 9 a 11 es el examen, a 10, perdón, es el examen parcial. Estudien, lean. eh, Realmente no son complicados los exámenes, no les vamos a preguntar nada que no les hayamos dado. Todo está en las clases. Y para el práctico, como yo les dije, el práctico va a ser de retenedores directos y de partes del tangenciómetro. O sea, yo necesito que sepan
Cuando les digo retenedores directos, no solo los dibujos, sino que también las partes de cada gancho, a dónde va cada parte. Si me dicen que el DPA, yo les puedo preguntar, digamos, el DPA a dónde tiene el apoyo. Usted me tiene que colocar que es opuesto a la brecha déntula. El Eiker a dónde tiene el apoyo, adyacente a la brecha déntula. ¿Sí? Las partes, brazos retentivos, brazos recíprocos, placas proximales, todo. Y las indicaciones. Porque puede ser que yo les pregunte en qué caso está indicado un DPA. O en qué caso puede estar indicado un Eiker. ¿Sí? O les puedo preguntar, les puedo poner una imagen en la que les pida yo que me señalen el tipo de retenedor. ¿Ok? Lean. ¿Por qué? Porque hemos visto en los laboratorios que yo sé que es un poco complicado, pero a pesar de que ya los dibujaron, hay partes que no les quedaron claras, o le copiaron los dibujos al compañero, o solo los dibujaron porque los vieron, no sé, pero no han leído muchos de los que son los retenedores directos. Entonces, lean, apréndanse las partes, y obviamente pues así los van a poder señalar las indicaciones. Si me ponen una base de extensión distal, me ponen un Eiker, saben que está malo. Para base de extensión distal ya saben cuáles son los ganchos para base de extensión distal, cuáles son los circunferenciales, cuáles son los de proyección vertical. Entonces lean que eso es lo más importante para lo que es la parte de removible. ¿Sí? Conozcan las partes de su removible. No sé si tienen preguntas de cómo va a ser la mecánica del examen o del práctico. ¿No? Sí. Sí. Bueno, si no tienen preguntas, pues entonces el día del examen es el día jueves. Y pues solamente. Ah, que está diciendo la doctora Blanquita, por favor, que tienen que mandarle el comprobante de pago. Si no, no se pueden examinar. ¿Sí? Tienen que estar solventes. Así que por favor, mándenselo lo más rápido posible. Si no, pues que tengan buenas tardes, que estén bien. Y nos vemos el día del práctico, el día jueves, para hacer su práctico y su teórico. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. bueno, pasen buen día.